que la muralla china, la construcción militar más grande del planeta, también es el cementerio más grande del mundo, pues unos 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción y los enterraron en las inmediaciones. Seguimos en este espacio recibiendo de nuevo a Norberto Barrera Sánchez, quien es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales. Fue por muchos años director de la Oficina Comercial de la Embajada de España. Además, aunque es español de nacimiento, es dominicano de corazón. Ha sido docente en algunas universidades acá en República Dominicana y tenemos la bendición de tenerlo aquí en Hora de Té, informándonos de la economía y del FMI, de esas cosas que yo no entiendo mucho, pero quiero comprender porque Norberto tiene la didáctica para hacerlo. Así que bienvenido seas. Así es. Bienvenido. Gracias. Qué bueno tenerle por aquí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal si comenzamos? Porque escuchamos ahí que el Banco Central, que el Fondo Monetario Internacional, que la divisa que subió, que bajó, siempre estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra economía en República Dominicana? ¿Qué es lo que regula, para información de muchos, el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el rol? Sí, el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer siempre unas visitas regulares para ver la marcha de la economía. Y la verdad que ese examen, por decirlo de alguna forma, no les ha salido nada mal a la República Dominicana, porque les han dicho que el país tiene una gran resiliencia en el sentido de que ha aguantado bien todos los embates, tanto de la COVID, donde el gobierno se esforzó en hacer que el país tuviera la mayor cantidad de vacunas y gente vacunada, y posteriormente la entrada rápidamente del turismo, lo cual provocó que en el 2021 los crecimientos de la economía fueran extraordinarios, llegando a más del 12%. Para el Fondo Monetario Internacional, el desenvolvimiento de la República Dominicana ha sido muy positivo. Y en este sentido, ellos evidentemente tienen un informe de más de 100 páginas donde le van a dar una serie de recomendaciones para cuestiones que se pueden hacer, porque hay riesgos. No es que la República Dominicana esté aislada del mundo. Están ocurriendo cosas en el mundo que afectan a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la República Dominicana está muy vinculada, su economía, a los propios Estados Unidos, donde también tienen problemas o determinadas circunstancias que pueden hacer que la economía varíe. En ese sentido, yo creo que, por decirlo de alguna forma, como dicen, ustedes sacaron más que aprobado, casi un notable, en su parte económica, puesto que el Fondo Monetario Internacional siempre les va a hacer hincapié en dos aspectos que, si quieren, luego lo analizamos un poquito más adelante, pero tienen que ver con el sector eléctrico. Sus problemas tienen que ver siempre con la distribución eléctrica y con el sistema fiscal de la República Dominicana, que es bastante negativo, por decirlo de alguna forma, para lo que viene en el futuro. Pero bien, en principio y en general, no hay, como dicen, que sentirse demasiado alarmados, puesto que lo único que hablábamos la última vez de la especie de stagflación, que era como que ya habría crecimiento, pero además había una gran inflación y que eso iba a provocar quizá un estancamiento de la economía. Y no es cierto, es decir, el Fondo Monetario Internacional considera que el país va a seguir creciendo en torno a un 5% cada año, lo cual me parece un crecimiento bastante razonable y bastante positivo. Es una cantidad bastante buena de crecimiento. Y sin embargo,
la inflación que está en estos momentos en un 8%, 8.7%, el Fondo Monetario considera que en el año 2023 va a bajar al 4.5%. Claro, eso sería extraordinario, pues eso significa que va a empezar a disminuir el aumento de los precios. Para eso habría que ver si lo de la guerra de Ucrania y cómo afecta eso a los combustibles le puede seguir haciendo daño al país en ese sentido, porque la inflación dominicana es mucho importada, es decir, consecuencia de lo que ocurre en el resto del mundo. Ellos, digamos, no tienen esa responsabilidad tan directa. Y yo creo que en ese sentido tienen que sentirse bastante contentos aquí en cuanto al desenvolvimiento a corto plazo del tema. ¿Por qué la gente cuando oye visita del Fondo Monetario Internacional tiembla? Sí, porque antiguamente, hace como 20 o 30 años, y yo lo viví en carne propia, por ejemplo, el Reino de España tenía una deuda con la República Dominicana hace más de 30 años. Y yo visitaba a los funcionarios del Banco Central de la República Dominicana y los visitaba para ver si pagaban la deuda o iban a pagar la deuda o cuál era la cuestión de... quiero recordar que acabé siendo muy amigo de los funcionarios, pero nunca pagaron la deuda pública. Es decir, hubo en aquellos años, los años 80, había, como dice, el país entró en crisis, entraron muchos países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y en aquella época, bueno, pues había visitas constantes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha dado dinero al país y ha hecho créditos y préstamos en ese sentido y por lo tanto siempre viene vigilando si se va y se van a cumplir los pagos y las cuestiones que hay. Y por eso antiguamente sí, la visita del Fondo Monetario era una especie como de zarpullido que le salían a las autoridades locales. Recuerden, o quizá yo sí lo recuerdo bastante, que en una ocasión una visita del Fondo Monetario Internacional que impuso a la República Dominicana unas medidas que fueron en su día draconianas, que por cierto estaba gobernando El Salvador Jorge Blanco, ocasionaron inmediatamente, a los pocos meses o casi inmediatamente, una revuelta en toda la ciudad donde hubo muertos, donde hubo no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, de esa época, mencionar la palabra Fondo Monetario Internacional, que por cierto, como consecuencia de aquella asonada, por decirlo así, después el Fondo Monetario Internacional cogió miedo y volvió otra vez a suavizar las medidas en otros países. Es decir, la República Dominicana pagó, por decirlo así, el pacto en ese sentido. Y de ahí viene que la palabra Fondo Monetario Internacional es como si a uno le saliera como eso. Pero no, ahora ustedes han sido, como dicen, les han felicitado desde ese punto de vista. Hay, claro, aquellos problemas que luego, si quieren, podemos comentar tranquilamente, pero en principio no hay que tenerle miedo al Fondo Monetario, todo lo contrario. Hay algo que usted mencionó, que fue la electricidad y lo fiscal. Sí. En cuanto a lo fiscal, yo oigo que se está recaudando, que mucho, que todo va muy bien, al igual que la electricidad, aunque a mí particularmente se me ha ido 2 o 3 veces. Pero, ¿qué nos puede ampliar en ese aspecto? Porque me interesa saber cómo es todo. Sí, vamos a ver, son 2 de los problemas más graves que tiene la República Dominicana y que siempre atrasa. El Fondo Monetario les ha suavizado un poco esa situación, pero no deja de ser grave. En el campo de la parte del tema eléctrico, el problema es que
las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeste han tenido un desenvolvimiento bastante no positivo, por decirlo de alguna forma, y tienen unas pérdidas anuales. Es decir, ellos cogen y compran una electricidad y solamente son capaces de recaudar aproximadamente, no llega ni al 70% de lo que han comprado. Esa deuda, como quiera, a los generadores se la van a pagar. Y se la va a pagar, y como las EDES, como le llaman, no tienen los recursos suficientes, el gobierno todos los años tiene que gastar varios miles de millones de dólares en suministrar la suficiente cantidad para cubrir ese déficit. ¿Cómo se podría arreglar el déficit? Puedo decir que la República Dominicana es uno de los países que más pierda en ese sentido, bueno, detrás de Haití y delante de países que pierden menos, pues africanos o cosas así. Es decir, para llegar a un país latinoamericano, la República Dominicana anda con un 30% de pérdidas o más. Y un latinoamericano, el país más latinoamericano que se le parece más, que creo que está en Panamá o Costa Rica, por ahí, son de un 10%, o sea, la tercera parte de lo que se pierde aquí. Esa parte no puede seguir así. Y me van a decir, claro, el Fondo Monetario lo que les dice es privatícenlo, porque una compañía privada puede hacer que se pierda menos dinero porque lo van a hacer rápidamente como más rentable. Pero no hubo buena experiencia con la época de Unión Fenosa, un tema que prefiero no hablar en público, porque en esa época yo estaba en la Embajada de España. Entonces, el asunto está en que el gobierno busca la forma de busca una nueva distribuidora internacional que quisiera hacerse cargo de eso. Pero imagínense, el problema es ¿cuánta gente no está conectada? O sea, la trabajadora de la casa de uno que viven en esos barrios. Yo le pregunté cómo era porque se le compró una lavadora, una nevera, y siempre andaba desconectando. Yo llamé por teléfono al servicio técnico y me dijeron, el problema no es ese, el problema es que ella no tiene un contador, ella tiene que conectar pagando una cantidad. Es decir, hay personas en los barrios y tal, pero no solamente son los barrios. Yo he oído de grandes empresas que han tenido también o que tienen esa parte, digamos, de la energía. Los municipios, la luz encendida en los municipios tampoco se paga. Es decir, al final, imagínense, hay una pérdida de un 30% y hay más de 1.000 millones de dólares de pérdida. Eso es algo que no puede seguir ni puede continuar. Si se privatiza, ¿quién quiere hacerse cargo de eso? Es muy complicado porque la gente, las empresas extranjeras, lo que buscan es rentabilidad desde el primer día. Entonces, ¿qué pasa? Que no se atreven aquí. Tiene que venir una persona de fuera para... O sea, yo recuerdo una empresa extranjera, que no voy a decir el nombre, hizo una vez un levantamiento en los Alcarrizos y miró y contó cuánto se consumía de energía eléctrica y cuánto se cobraba. Y se cobraba a veces hasta menos de la mitad. Y ellos calcularon el número de camiones de cerveza que entraban a la zona y decían que había más consumo de cerveza por el número de camiones que habían pasado allá que de lo que se pagaba de energía eléctrica. O sea, no era solo un problema de falta de recursos, un problema de cultura en general. Y esos barrios están llenos de enganches y de cosas de estas. Pero bueno, ese es uno de los problemas. El otro problema, que es el fiscal, es que la República Dominicana también es yo diría, es el tercer país de América Latina que menos carga fiscal, presión fiscal tiene. En realidad, claro, aquí todo el mundo se queja de que pagan muchos impuestos. ¿Por qué? Porque no vemos los resultados, imagínate. Los impuestos que se pagan aquí son
del ITEVI famoso, que eso lo paga todo el mundo y lo pagamos todo el mundo, que son impuestos indirectos, y luego también hay unos impuestos específicos que son también indirectos, que también paga todo el mundo. Entonces, el IPI, el impuesto sobre la renta, imagínense que hay solamente un pequeño grupo, es decir, hay 20.000 personas que cobran más del dinero que se debería de ganar para poder, o sea, hay un porcentaje muy pequeño de personas que pagan el impuesto sobre la renta. Pero cuando nos vamos a empresas y sobre todo a, llamemos, empresarios o personas físicas que deberían de pagar impuestos, la verdaderamente es brutal, por no decir tal, a pesar de los esfuerzos. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno, lo están haciendo muy bien, ustedes están logrando cada vez más perseguir y ver que no haya grandes pérdidas en el tema, pero como quiera sigue siendo uno de los problemas más graves que tiene la República Dominicana, que es la captación de recursos a través de los impuestos, y todo el mundo nos podemos imaginar dónde están las grandes rentas. Es decir, a nivel popular, clase media lo paga todo. La clase media aquí lo está pagando todo. Pero aquí no se tributa sobre el dinero que usted tiene en el exterior, ni nada. O sea, es decir, usted no tiene ningún control de sus beneficios ni de sus intereses. Ni existe una cantidad de dinero, aunque se están haciendo muchos esfuerzos. Pero llamemos que hay un dinero flotando siempre, como todo esto que estamos viendo todos estos días en los periódicos. ¿Ustedes creen que se ha pagado algo de impuestos de toda esa cantidad de lo que aparece todos los días en los periódicos? Y no voy a referirme a lo que ustedes mismos están pensando. Es decir, todo ese dinero es un dinero que no tributa, que pasa de un lado a otro y se convierte en algo. Y no es una cantidad pequeña. O sea, la gente piensa como que dentro del Producto Interno Bruto todo este tema no es muy grave. No, no. Es mucho más grave. Estamos hablando de cantidades, de porcentajes del Producto Interno Bruto del país, porcentajes que representan esas cantidades. Y por lo tanto, en eso es en lo único que, como siempre, el Fondo Monetario no es que le haya tirado de las orejas a las autoridades de aquí, pero sí les ha reconocido que están haciendo esfuerzos, que están haciendo esfuerzos, pero que le falta mucho por hacer todavía. Así es, el tiempo nos traiciona de nuevo, Ana Mirta. Okay. La verdad es que siempre es interesantísimo todo el tema que nos trae. Sí, pero si tú me traes aquí a hablar de que no pagan los ricos, me van a fallar a ver, no estamos en antena. No, pero es verdad, porque toda la vida se ha dicho que la clase media es la que va como ahorcadita. Claro, porque y que si sigue así. Ustedes pagan todos los impuestos, ustedes no se salvan del IVA, del ITEVI, no se salvan de sus rentas si ganan más de 30.000 pesos al mes o 35.000 pesos mensuales, que es un salario que efectivamente lo ganan y que por lo tanto tienen que tributar, y tributan. Es decir, el grupito que paga el impuesto sobre la renta, pagan los ITEVIs, pagan los impuestos especiales, cuando compra una vivienda, los impuestos de la transferencia de la vivienda, paga ¿cómo se llama? El aumento de las viviendas sobre el precio de la vivienda, si sube o no. Es decir, lo paga todos. O sea, una persona que normal, entre comillas, de clase media, paga todos los impuestos del mundo y los paga. Bueno, Ana Mirta, te tenemos que invitarlo, pero para que me diga porque que entonces los ricos no pagan. Porque por algo. Bueno, porque ustedes han sido gobernados por ricos. Ustedes saben, como anécdota, ¿cuándo fue que se implantó en República Dominicana el impuesto sobre la renta?
pues a la muerte de Trujillo, cuando ya en todos los países del mundo estaba el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué no se implantó aquí? Porque si el propio dictador era el que tenía mayores rentas, ¿para qué se iba a poner él solo un impuesto? Hubo que esperar a que él falleciera para que hubiera un impuesto sobre la renta. Pero bueno, eso era así. Si él tenía todo el dinero, ¿para qué se iba a poner él mismo un impuesto de esa clase? Claro. Tendremos que invitarlo de nuevo. Ana Mirta, encárgate tú. Bueno, ya Bueno, tú sabes, Norberto, me ya... mantienen un poquito suave también con los temas. A ver. Tú eres parte de nosotros. Gracias por Sí. estar en Hora de Té y será hasta una próxima vez que te volvamos a tener, que nos hable de esa economía que necesitamos manejar para poder vivir. De acuerdo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye. Igual, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Señor director, vamos a la pausa.